camino al cielo de la mano de la Reina de la Divina Voluntad. Hoy tenemos el acto de fundirse. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santísima voluntad de Dios, a ti yo quiero unirme, sumergir en ella todos mis actos, pensamientos, palabras, respiros, pálpitos, y encontrando en ti a todas las criaturas, me uno a ellas, para en nombre de cada una de ellas, darle al Padre gloria, alabanza, amor, satisfacción, reparación, y a cambio, llevar a todas las criaturas todo el bien posible, el rocío benéfico de gracias y bendiciones, tomados de voluntad divina. Al Señor, que en cada criatura, en su voluntad, el deseo permanente de conocerte y de dejarte reinar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre Reina de la Divina Voluntad, haz que el reino de Dios se establezca entre nosotros. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a ver el fundirse. ¿Qué es fundirse? ¿En qué consiste el fundirse? Fundirse en la divina voluntad. Tomamos un texto del volumen 12 de marzo 1917. Ese texto tiene elementos muy importantes que nos van a hacer comprender lo que es el fundirse. Dice Luisa: estaba rezando, fundiéndome toda en Jesús, y quería en mi poder cada pensamiento de Jesús, para poder tener vida en cada pensamiento de criatura, para poder reparar con el mismo pensamiento de Jesús. Ya la palabra fundirse, la sola palabra fundirse, ya nos lleva a una unidad, ¿no? El fundirse es establecer una unidad. Cuando tú fundes dos metales o fundes algo para que se derrita y luego de ahí poder hacer algo. Entonces el fundirse es establecer una unidad, es sumergirse, unirse, hacerse uno. El fundirse en la divina voluntad no es otra cosa sino unir mi voluntad a la de Jesús. Pero unir mi voluntad a la de Jesús todavía no está claro, porque Jesús tiene dos voluntades, la humana y la divina. Entonces, fundirse es unirme a la voluntad divina de Jesús, pero para eso yo tengo que unirme a su humanidad y poder luego unirme a su voluntad divina, porque si a él tomó una voluntad humana para mantenerla unida a la voluntad divina. Entonces Luisa dice, vamos a mirar bien este párrafo que nos da elementos muy importantes. Estaba rezando, hundiéndome toda en Jesús, y quería en mi poder cada pensamiento de Jesús. O sea, quería hacer mío cada pensamiento de Jesús. Entonces ella se une a la voluntad de Jesús para hacer suyo el pensamiento de Jesús. ¿Y por qué quería hacer suyo el pensamiento de Jesús? Porque como en el pensamiento de Jesús está el pensamiento de todas las criaturas, entonces ella quería reparar, ¿sí?, con el mismo pensamiento de Jesús, el pensamiento de todas las criaturas. Entonces, al entrar en el pensamiento de Jesús, podía tener vida en cada pensamiento de criatura. Podía unirse a cada pensamiento de criatura para reparar con el mismo pensamiento de Jesús el pensamiento de las criaturas. Pero también podía unirse al pensamiento de las criaturas para poder, en nombre de todas las criaturas, darle a Dios la gloria, el honor, el amor que merece. Entonces, lo importante del fundirse aquí es, primero, entrar o hacerse uno
con la voluntad divina de Jesús. Entonces, entro en tu humanidad, me uno a tu voluntad, ya sabemos que es la voluntad divina. Ahora, esto lo doy como ejemplo, pero las palabras, repito, son secundarias. El efecto no está en las palabras que yo digo. El efecto está en la intención con que yo realizo el acto de fundirme. Estamos explicando esto para que sepamos qué es lo que se produce en el fundirse. Cuando yo me uno a Jesús, Él viene, yo me hago una con Él. Él se hace conmigo y yo me hago uno con Él. Él viene a actuar en mí y yo entro a actuar en Él. Ese es el fundirse. Se dice me pierdo porque la voluntad divina es inmensa. Y ante esa voluntad divina inmensa, yo soy una gotita de agua, que es lo que presentamos aquí en la portada. Yo soy esa gotita de agua que entro en la voluntad divina inmensa de Jesús y como tal me pierdo en ese mar. Pero perderme no es desaparecer, perderme es que no me veo, pero estoy ahí. Eso es lo que sucede, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos unimos a Jesús, ya entramos en Él y Él entra en nosotros. Por eso Luisa dice, encontraba a todas las criaturas. Tomaba el pensamiento de Jesús para poder encontrar allí el pensamiento de todas las criaturas y reparar con el pensamiento de Jesús el pensamiento de todas las criaturas. Jesús busca muchos ejemplos para hacernos entender, pudiéramos llamarlo así, un fenómeno espiritual, algo que se produce, un misterio que se produce en el mundo espiritual, pero no vemos. Pero el hecho de que no lo veamos ni lo sintamos no indica que no se da, que no se realiza, sí se realiza. Y por eso Él se esmera en decírnoslo de muchas maneras. Por ejemplo, en el volumen 6, de junio 6 de 1904, dice, el fundirse es dar nuestra alma por habitación. Cuando yo le digo a Jesús, Jesús, me fundo en ti, o ven Jesús a obrar en mí, ya ahí me estoy fundiendo. Cuando le digo ven a obrar en mí, Él viene a obrar en mí y yo entro en Él. Es algo que se produce automáticamente. Te sucede a ti cuando te fundes como a una pobre que teniendo un pequeño cuartucho, el rey lo pide por habitación. ¿Por qué? Porque fundirme tampoco viene de mí mismo, es gracia, es obra del Espíritu Santo en mí, que se produce a través del conocimiento. Porque mientras yo no tengo conocimiento de lo que es el fundirse, pues yo no me fundo. Pero cuando Dios a mí me proporciona el conocimiento de lo que es fundir y la importancia del fundirme, entonces yo me fundo y eso, en ese acto, Dios me está pidiendo por habitación mi alma. Y yo se la estoy dando. Yo le estoy dando por habitación mi alma. Entonces dice, te sucede como a una pobre que teniendo un pequeño cuartucho, el rey lo pide por habitación. Pequeño cuartucho. Es lo que es nuestra alma para Jesús. Pudiéramos decir, pequeño, no es el cielo. El rey lo pide por habitación y ella lo da. Es importante. El fundirme es una gracia que no viene de mí, viene de Jesús, que se las ingenia para que yo lo conozca, que se las ingenia para que yo lo realice. Pero cuando yo lo realizo es porque ya me está pidiendo mi alma como habitación de Él. Quiere habitar en mi alma, quiere obrar en mi alma. Y cuando yo me fundo, se la estoy dando, le estoy respondiendo. Y luego dice, hace todo lo que quiere el rey. O sea, si yo le doy por habitación mi alma, es para que Él viva en mi alma y que Él haga ahí lo que Él quiera. Entonces, habitando el rey, aquel pequeño cuartucho contiene riquezas, nobleza, gloria y todos los bienes. En el acto de fundirse, Jesús viene a nuestra alma con todos sus bienes divinos. Su voluntad divina entra a obrar en nosotros con todas las riquezas que ella contiene, pero son del Rey, son de Jesús.
son de la voluntad divina de Jesús. Dice, y si el rey lo quiere dejar ese cuartucho, porque no lo dejaron hacer lo que él quería, entonces, ¿qué pasa? Yo quedo con mi pobreza y él se va con su riqueza. Eso es lo que sucedería si el alma no se hace digna habitación de Dios. Vamos a leer un poco este capítulo 6, que es bien importante. Dice aquí, junio 6, ¿no? De 1904. Hija querida, ánimo, fidelidad y atención suma al seguir lo que la divinidad obra en ti, porque todo lo que haces no lo haces tú, sino que no haces otra cosa que dar tu alma por habitación a la divinidad. Te sucede a ti como a una pobre que teniendo un pequeño cuartucho, el rey lo pide por habitación, y ella lo da y hace todo lo que quiere el rey. Entonces, habitando el rey, aquel pequeño cuartucho contiene riqueza, nobleza, gloria y todos los bienes. Pero ¿de quién son? Del rey. Y si el rey lo quiere dejar, la pobre se queda como es, pobre. Hermana Belén, Sí. Salió otro volumen. Bueno, lo dejó usted, volumen 2, estamos aquí mirándolo nosotros. El que leía, Sí. ¿cuál era? Volumen 6 de junio 6 de 1904. Ok. Bueno, le estoy completando la lectura de ese volumen 6, donde dice Jesús que el alma, la recomendación que nos da, ánimo, fidelidad y atención suma al seguir lo que la divinidad obra en ti, porque todo lo que haces no lo haces tú, sino que no haces otra cosa que dar tu alma por habitación. Esta es la recomendación que Jesús da. Cuando nos fundimos, ya es Jesús el que está actuando. Uno lo que hace es seguir lo que Él hace. Ahora sí pasamos al volumen 12 de marzo 18 de 1917. Es muy importante ese capítulo. Dice, mi humanidad sobre la tierra no hacía otra cosa que unir cada pensamiento de criatura con los míos. Recordemos una cosa, volvemos al principio. Cuando Dios crea al hombre, le da una voluntad humana y le da como don la voluntad divina, para que esa voluntad divina obrara en el hombre, pero la voluntad humana del hombre tenía que mantenerse unida a la divina. No podía actuar sola. Ese fue el plan de Dios. ¿Por qué no podía actuar sola? Porque Dios creó al hombre para que obrara con modos divinos y siguiera generando, porque Dios creó al hombre como otro Jesús. Dios quería multiplicar a su Hijo en la tierra por gracia, quería otros Jesuses por gracia. Y por eso creó al hombre así, con una voluntad humana unida a la divina, para que todos los actos, el hombre tuviera la capacidad de generar actos divinos. ¿Recuerdan cuando dice Jesús que Él no sabe hacer otra cosa sino imágenes suyas? Entonces el hombre generaba actos divinos y los actos divinos son otro Jesús. Cada acto divino es un Jesús que se ofrece al Padre. Después lo vamos completando más, profundizando más esa idea. Como el hombre pecó y eso se perdió, viene Jesús a la tierra a hacer lo que no hizo Adán. Por eso toma una voluntad humana y esto es lo que Jesús nos está contando ahora. Él tomó una voluntad humana para mantenerla unida a la divina. Pero ¿qué hacía Él con esa voluntad humana unida a la divina? Es lo que nos va a contar aquí en el volumen 12 de marzo 18 de 1917. Mi humanidad sobre la tierra no hacía otra cosa que unir cada pensamiento de criatura con los míos. En cada pensamiento de Jesús estaban los pensamientos de todas las criaturas, desde Adán hasta el último hombre. Así que cada pensamiento de criatura se repercutía en mi mente, cada palabra en mi voz, cada latido en mi corazón, cada acción en mis manos, cada paso en mis pies y así de todo lo demás. Con esto daba al Padre reparaciones divinas.
¿Qué nos quiere decir Jesús aquí? Como los actos de Jesús son eternos, todo acto de la voluntad divina es un acto eterno. Y cada pensamiento de Jesús encierra el pensamiento de todas las criaturas. Cada palabra de Jesús encierra las palabras de todas las criaturas. Cada paso de Jesús encierra los pasos de todas las criaturas, porque eso lo hizo Él siempre mientras estuvo aquí en la tierra. Y luego dice, ahora todo lo que hice en la tierra lo continúo en el cielo. Seguimos en el mismo capítulo, porque este capítulo es bien importante. El alma, confundirse en mí, repite todo lo que hice y continúo haciendo. Entonces dice, cada vez que tú te fundas en mí, dice, quiero que tu vida esté toda fundida en la mía. No hagas ningún acto que no lo hagas pasar en mí. En otra parte dice, no hagas ningún acto sin unirte a mi voluntad. Es lo mismo. Cada vez que tú te fundas en mí, yo derramaré en ti nueva gracia y nueva luz. Lo que produce el fundirse. Cada vez que tú te fundas en mí, yo derramaré en ti nueva gracia y nueva luz. Y me haré vigilante centinela de tu corazón, para tenerte alejada de cualquier sombra de pecado. Te custodiaré como a mi misma humanidad. Mandaré a los ángeles que te hagan corona, a fin de que quedes defendida de todo y de todos. ¿Cuántos bienes trae el fundirse? Cada vez que te fundas, cada vez. No dice cada día, dice cada vez, porque yo en el día puedo hacerlo muchas veces. ¿Por qué va a derramar en nosotros nueva gracia y nueva luz? Porque al fundirme su voluntad viene a mí, y su voluntad viene a mí con toda su riqueza, y me va llenando de todo lo que ella es. Por eso Él se hace vigilante centinela de mi corazón, porque ya mi corazón se está formando como una habitación perenne de Él. Mientras yo más me fundo, más espacio le doy a Jesús en mi alma. Y como ya es una habitación para Él, entonces Él se va a encargar de esa habitación, de tenerla alejada de cualquier sombra de pecado. Te custodiaré como a mi misma humanidad. Imagínense. Mandaré a los ángeles que te hagan corona, a fin de que quedes defendida de todo y de todo. Es que fundirse, pensemos un poco así en nuestra imaginación, lo grande que es el fundirse, entrar en la voluntad divina de Jesús. ¿Dónde está la voluntad divina de Jesús? Está con la voluntad divina del Padre y del Espíritu Santo. Cuando yo entro en la voluntad divina de Jesús, entro en el seno de la Trinidad. En Cristo yo me uno con la Trinidad. Entonces es un acto grandísimo. Por eso Jesús cuida tanto cuando el alma se funde en Él. Se habla de fundirse como un acto. Sí, es un acto de la voluntad. Más que del pensamiento, es un acto de la voluntad. Yo decido actuar con la voluntad de Jesús. Y por eso yo me uno a esa voluntad divina de Jesús, para que ella venga a actuar en mí y yo seguir actuando en Él. Y ese es un acto de la voluntad. Así que en el acto preventivo, porque Luisa le dice, Señor, ¿y cómo hago esto? Sí, yo debo fundirme, pero ¿cómo hago? Él le dice, existe el acto preventivo y el acto actual. Y se los explica. Esto es una lección de Jesús, a la que nosotros tenemos que ponerle bastante atención, porque es Él mismo, como Él hizo ese acto siempre, este fue su trabajo aquí en la tierra, fundirse, entonces Él quiere que nosotros también lo hagamos. Entonces explica cómo es el acto preventivo. Dice, es cuando el alma, desde el primer surgir del día, es decir, tan pronto se despierta, para hablarlo un poquito más en castellano, tan pronto se despierta, fija su voluntad en la mía y se decide y se confirma de querer vivir y obrar solo en mi querer. Por eso es un acto de la voluntad. No es una oración, ni es un acto de piedad. Es un acto de la voluntad en el que yo tomo la decisión de querer vivir y obrar solo con la voluntad de Dios. No solo con mi voluntad, no, con mi voluntad unida a la voluntad de Dios. Y eso se lo expreso a Jesús. Puede ser
con una oración ya establecida, puede ser con mis propias palabras, pero lo que Jesús más mira no son las palabras, sino lo que hay en tu corazón, esa decisión sincera, firme, de ya no querer vivir más sin su voluntad. ¿Y qué sucede ahí entonces? Ese acto, porque cuando eso sucede, pues se realiza. Cuando yo estoy diciéndole a Jesús eso sucede. Dice, esto previene todos tus actos y los hace correr todos en mi querer. Es algo que sucede inmediatamente. Tú se lo expresas y sucede. Enseguida tus actos corren en ese mar de la voluntad de Dios. Entran ahí. Unos los comparan con un mar, otros lo comparan con un claustro. Y por eso en la fórmula de la consagración decimos también, quiero vivir en el claustro de tu voluntad, no salir de ahí. Pero lo importante es o sumergirnos, o entrarnos, o fundirnos, como queramos decirlo, pero es unirnos. Con la voluntad preventiva, mi sol surge. ¿Cuál sol? El de la divina voluntad. ¿Dónde surge? En el alma. Mi vida queda duplicada en todos tus actos. La vida de Jesús se duplica en todos nuestros actos, como dentro de un solo acto. Y esto suple al acto actual. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú haces eso, Jesús, que sí sabe cuáles son todos los actos que tú vas a realizar en el día, Él lo sabe, tú no, pero Él sí lo sabe. Él duplica su vida en todos los actos, los toma todos como un solo acto. ¿Y qué quiere decir eso? Que ya Jesús quedó para actuar en todos los actos que tú vas a realizar ese día. Este acto preventivo que tú realizas tan pronto despiertas, suple al acto actual. Ahorita vamos a ver el acto actual para que entendamos por qué lo suple. Porque dice Jesús que lo suple. Sin embargo, dice, el acto preventivo puede ser opacado, oscurecido por los modos humanos, por la voluntad propia, por la propia estima, por el descuido y otras cosas, que son como nubes delante al sol, que vuelven menos vívida su luz sobre la faz de la tierra. ¿Qué sucede? Yo hice con mucho fervor, con un corazón sincero, mi acto preventivo, porque yo quiero vivir en la voluntad de Dios. Y empiezo mi día bien. Si es que me toca quedarme en la casa, yo me levanto, me organizo, voy a preparar el desayuno en la voluntad de Dios, hago mi arreglo personal en la voluntad de Dios, y está todo muy bien. Y me organizo, si es que voy a misa todas las mañanas, me organizo para ir a la Santa Misa en la voluntad de Dios, y quiero vivir la Santa Misa en la voluntad de Dios. Pero antes de salir a misa hay una llamada, y en esa llamada llega una persona a disgustarme, a decirme muchas cosas, y ya yo me impacienté y de pronto le respondí fuertemente o con poca delicadeza, y ahí es donde ese acto preventivo se opacó. ¿Con qué se opacó? Con una reacción no caritativa que yo tuve. O de pronto te puede suceder otra cosa. Te pidieron un favor y como ibas de carrera, por estar pendiente del tiempo, no lo quisiste hacer, pudiéndolo hacerlo, ya cometiste un acto de egoísmo, ya ahí opacó eso que tenías en la mañana, o la propia estima, un acto de vanidad interior, de hacer algo para conseguir la estima o la alabanza de las personas. Ahí se opacó el acto preventivo. Bueno, cualquier cosa lo puede opacar. Dice Jesús, son como nubes delante de ese sol que ya surgió en tu alma, porque con el acto preventivo ya el sol surgió en tu alma, pero cualquier acción de estas surge como una nube que tapa ese sol y opaca su luz. Entonces dice Jesús, en cambio, el acto actual, ¿qué es el acto actual? El acto actual es, a lo largo del día, tú renuevas el acto preventivo, lo renuevas, vuelves a decirle, Jesús, me fundo en tu voluntad. Jesús, quiero que tu voluntad venga a actuar en mí y yo quiero estar actuando en ti. Ven, Jesús, a hacer esto en mí. Ese es el acto actual. A lo largo del día yo lo renuevo. Ven, Jesús, a orar en mí. Por ejemplo, esta mañana pudimos haber hecho el acto preventivo y ahora, antes de hacer este trabajo,
lo renovamos con nuestra oración inicial. Si a lo largo del día voy renovando el acto preventivo, eso es lo que se llama acto actual. El acto actual nos ayuda a que si yo tuve ese disgusto, enseguida pido perdón y nuevamente me fundo en la voluntad de Dios para continuar actuando con su voluntad, y esa nube disiparla y vuelva a aparecer la luz esplendorosa del sol de la divina voluntad en mi alma. Por eso dice Jesús, el acto actual no está sujeto a nubes, sino que tiene la virtud de despejar las nubes que se pudieran haber formado. Si no las hay, hace surgir tantos otros soles en los cuales queda duplicada mi vida, con tal intensidad de luz y calor de formar otros tantos nuevos soles, el uno más bello que el otro. Cada acto realizado con la voluntad de Dios es un sol. Sin embargo, los dos actos son necesarios. El preventivo da la mano, dispone y forma el plano al actual, y el actual conserva y ensancha el plano del preventivo. Estos son dos actos importantes en el fundirse. Entonces ya vamos concluyendo que el fundirse no es una oración, ni siquiera es un acto. Pudiéramos decir que es una vida, porque lo ideal es que yo llegue a vivir fundida, no a hacer actos de fusión, sino a vivir fundida. En el volumen 14 de julio 28 de 1922 nos dice Jesús: hija mía, funde tu inteligencia con la mía, a fin de que circule en todas las inteligencias de las criaturas y reciba el vínculo de cada uno de los pensamientos de ellas para sustituirlos con tantos otros pensamientos hechos en mi querer, y yo reciba la gloria como si todos los pensamientos fuesen hechos en modo divino. ¿Qué es lo que quiere Jesús? Que lo que Él hizo durante toda su vida aquí en la tierra, y que ya nos lo contó en el volumen 12 de marzo 18 de 1917, quiere que lo hagamos nosotros. Él quiere que ese trabajo lo hagamos nosotros, porque eso es el vivir en la divina voluntad, continuar la vida de Jesús aquí en la tierra. Y aquí nos lo está expresando: funde tu inteligencia con la mía. ¿Para qué? Como en la inteligencia de Jesús están las inteligencias de todas las criaturas, al unirnos a la inteligencia de Jesús, nos unimos a las inteligencias de todas las criaturas. Por eso dice Él: reciba el vínculo de cada uno de los pensamientos de ellas. ¿Para qué? ¿Para qué quiero yo el pensamiento de todas las criaturas? Para sustituirlos con tantos otros pensamientos hechos en mi querer. Entonces yo hago mío el pensamiento de toda la criatura, los sello con el fiat para hacerlos divinos y ofrecérselo a Jesús, como si todos los pensamientos de todas las criaturas hubieran sido hechos en modo divino. Miren el poder que nos da el fundirnos. El fundirnos nos da un poder generativo, el poder de generar actos divinos, porque que yo tenga el poder de tomar a todas las criaturas que están en la inteligencia de Jesús y sustituir los pensamientos de ellas que fueron humanos porque no conocían la divina voluntad, sustituirlos, dice Jesús, con tantos otros pensamientos hechos en mi querer. Tomo todos los pensamientos de la criatura, los buenos, y los sello con el fiat, y poder darle a Jesús la gloria como si ellas lo hubieran hecho en modo divino. Ensancha tu querer en el mío. Ninguna cosa debe escapar que no quede atrapada en la red de la tuya y mi voluntad. Mi querer en mí y mi querer en ti deben confundirse juntos, tener los mismos confines interminables, pero tengo necesidad de que tu querer se preste a distenderse en el mío y no se le escape ninguna cosa creada por mí, a fin de que en todas las cosas escuche el eco de la voluntad divina en la voluntad humana, a fin de que ahí genere mi semejanza. Ese es lo importante. Eso es lo que nos va a hacer más semejante a Jesús. El fundirte es el acto más solemne, más grande, más importante de toda tu vida.
¿Por qué? Pudiéramos decir, ¿por qué? Ya lo dijimos, a ver si alguien lo recuerda. Porque es el acto más solemne, más importante de toda tu vida. ¿Quién lo recuerda? Porque es dejarle una habitación, un espacio a Jesús en nosotros, hermana. Sí, pero hay algo mucho más. Hay algo mucho más. Si Él viene a mi alma, ¿y yo a dónde voy? Cuando Jesús viene a mí, ¿yo a dónde voy? Con Él voy a la Santísima Trinidad, o sea, mi mente estoy fundida. Exacto. ¿Por qué es el acto más solemne, más grande, más importante? Porque me une a la Santísima Trinidad. Porque cuando yo me fundo, entro en el seno de la Trinidad, porque entro en la voluntad divina de Jesús, y la voluntad divina de Jesús está con el Padre y el Espíritu Santo, en una unidad de voluntades, y yo entro en esa unidad de voluntades, entro en el seno de la Trinidad. Es que es algo tan grande, tan sublime, que tenemos que empezar a elaborarlo en nuestra imaginación para poder comprenderlo bien. Primero, Jesús viene a orar en mí, o sea, lo que nos dijo Lisit, yo me hago morada de Jesús y en consecuencia morada de la Trinidad, porque el Padre y el Hijo están juntos y el Espíritu Santo son inseparables. Yo me uno a la voluntad divina de Jesús y ella viene a actuar en mí, pero con ella viene el Padre y el Espíritu Santo. Y yo entro en la voluntad divina de Jesús y me uno con la del Padre y la del Espíritu Santo. Miren que es algo tan grande y lo expresa Jesús. Es el acto más solemne, más grande, más importante de toda tu vida. Y por eso nuestra vida, el fundirse, tiene en algún momento que dejar de ser un acto preventivo, dejar de ser un acto actual, para quedarse en una vida continua. O sea, vivir fundidos. No ya estarme fundiendo, sino vivir fundidos. Todas estas son expresiones que Jesús nos dice para que comprendamos lo grande que es esta gracia. Porque pudiéramos decir que el fundirnos es de este vivir en la divina voluntad. Si yo no me fundo, no entro en los modos divinos, pero hay que comprender lo grande que es. Dice, todo el cielo va al encuentro del alma que se funde en la voluntad de Dios. ¿Cómo voy a entrar yo a la Santísima Trinidad? Digo, en Jesús todavía, sí, pero el Padre y el Espíritu Santo, se me hace una cosa tan enorme, tan grande. Yo te entiendo porque tienes una conciencia clara de lo que somos, ¿verdad? Criaturas, miseria, y es verdad. Ahí te doy la razón. Pero ¿qué nos dice Jesús? Se lo dice a Luisa. Ella le dice, Señor, yo soy nada. ¿Yo qué? Dice Luisa, yo lo sé, pero si yo lo quiero, y si para eso fuimos creados, ¿para qué ponte a pensar, ¿para qué fuimos creados? Sí, para ser otros Jesuses aquí en la tierra. Esa es la voluntad del Padre. El Padre nos creó para verse a sí mismo en nosotros, para encontrarse a sí mismo en nosotros, para ver a su Hijo en nosotros. Al Padre lo único que le agrada es su Hijo, y por eso nos hizo perfecta imagen y semejanza del Hijo, para encontrarse al Hijo en nosotros. Entonces, ¿cómo lo va a lograr si no dejamos que el Hijo venga a actuar en nosotros y todos los actos nuestros sean los actos del Hijo, que es lo que le va a agradar al Padre? Y entonces, como Él me dio una voluntad humana, mi voluntad humana unida a la de Jesús, sigue haciendo lo que Jesús hizo. Ya no me va a mirar a mí, sino va a mirar a Jesús. Al Hijo, eso es. Sí. Entonces uno tiene que pensar, bueno, si eso, para eso me creaste, para ver a tu Hijo en mí, y me estás dando el medio de poder complacerte, entonces hacerlo, ¿verdad? Si para eso fuimos creados.
porque todo esto es gracia de Dios, esto no se da por voluntad mía. Por eso les decía al comienzo, el que yo esté conociendo esto y Dios me esté dando la capacidad de comprenderlo, es porque quiere, porque esta alma tuya y la mía y la de todos los que estamos aquí fue creada como habitación para Dios. Dios. ¿Ya? Ujú. Yo tengo que dejar que Él venga a habitar en mí. Bueno, sí, entonces entender que es el querer de Dios. Todo el cielo va al encuentro del alma que se funde en la voluntad de Dios. Todo el cielo. ¿Pero por qué? No por mí. ¿Quién? Cuando yo me fundo, ¿quién queda en mí? A ver, imaginémonos eso. Y sí quiero que no se me queden calladitos. ¿Qué sucede cuando yo me fundo? ¿Qué sucede en mí? Todos los actos los hace Jesús. Ya soy otro Jesús ya. Exacto. Sí, ¿Qué se Somos forma en otros mí Jesús. cuando me fundo? ¿Qué se forma en mí cuando me fundo? la Santísima Trinidad. El sol de la sol. divina voluntad, claro. sol. Está el sol de la divina voluntad, es un sol en mi alma. Por supuesto, ese sol es Jesús, porque Él es la luz. Es Él en nosotros. Ajá, a eso. Ajá. ¿Y nosotros dónde estamos? Nuestra voluntad, ¿dónde está? Estamos con Jesús. Él está en nosotros y nosotros estamos en Él. Pero entonces, ¿por qué todo el cielo, y qué son el cielo? Los ángeles, los santos, la Santísima Virgen, todo el cielo va al encuentro del alma que se funde en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Todos quieren depositar en ella sus bienes, en el alma. Todos quieren depositar en el alma sus bienes porque es la habitación de Jesús. Es que es algo muy grande, uno no alcanza a comprenderlo, pero es algo muy grande, tan grande que, como lo decía, creo que Marcela, nos parece imposible, pero todo eso lo veremos en el cielo. Cuando lleguemos a la eternidad, veremos las maravillas que se obraban en el alma, viviendo en la divina voluntad. Hermana Belén, una pregunta. Si ya estamos, o sea, estamos fundidos en Él y todo el cielo va al encuentro de Jesús, el Padre ya viene también hacia nosotros, o sea, el Espíritu Santo viene ya también, o sea, si ya está Jesús, ya vienen ellos también. Claro que son inseparables. Hay que tener en cuenta una cosa, como estamos empezando a vivir algo tan grande, porque este es el comienzo del cielo en la tierra, y nosotros somos muy pequeños. Entonces Jesús nos da su voluntad como préstamo. Todavía no nos la da de un todo, no, como préstamo. Por eso yo por la mañana, con el acto preventivo, yo llamo a su voluntad que venga a obrar en mí y Él me la presta. Así como cuando un papá tiene algo muy caro, ahora los teléfonos, por ejemplo, y el niño quiere verlo, Él se lo presta para que lo vea, pero no se lo deja. Eso hace Jesús, nos lo presta. Y yo tengo que cuidarlo, pero cuando cometo algo que no es, esa voluntad divina se retira. Y entonces viene el acto actual para volver a llamar y quitar esa nube que yo formé haciendo algo malo. Por eso es que se necesita el acto preventivo y el acto actual. Y él más adelante dice, cuando yo veo que el alma ya nada hace sin el préstamo de mi voluntad, decir que ya nada el alma hace sin el préstamo de mi voluntad, es decir, que ya en una forma continua está actuando con mi voluntad, ya está actuando en una forma continua e ininterrumpida. Entonces se lo doy como don. Pero mientras tanto nos lo presta, para que nos vayamos ejercitando. Eso es, sí, eso es lo que yo percibo, eso, hermana Belén, o sea, nos presta para que nos ayude a que entendamos toda esta maravilla, ¿no? Como para hacerlo y ya comenzar a vivirlo, ¿no? Como cuando un niño está comenzando a caminar, que uno le va dando la manito, y él va dando pasitos hasta que uno lo larga, ¿sí? Es como muy semejante. Sí. Así es. Y de nosotros depende de la continuidad nuestra, de la perseverancia nuestra en ese pedir este préstamo continuo de la voluntad de Él para que venga a actuar en nosotros, depende que más pronto se nos dé el don. Entonces, esto que él narra, de que todo el cielo va al encuentro, es porque van al encuentro de ese Jesús que está ahí, de ese sol de la divina voluntad
que está en esa alma y van a rendirle el honor que merece. Todos quieren depositar en ella sus bienes porque ahí está el sol de esa divina voluntad, que es la que constituye la felicidad de todos los bienaventurados. Por eso van al encuentro de esa alma. Fundirte en mi voluntad es entrar en el ámbito de la eternidad, abrazarla, besarla y recibir el depósito de los bienes que contiene la voluntad eterna. Esta es la grandeza de ese fundirnos en la voluntad de Dios. Entrar en el ámbito de la eternidad, porque entramos en la voluntad divina de Jesús. Es que es algo tan sublime, es decir, debiera absorber nuestra atención, nuestro corazón, todo. Pero eso lo vamos logrando en la medida en que lo vamos trabajando. Pero por lo menos ahora estamos adquiriendo el conocimiento, ¿verdad? Para ese conocimiento, irlo meditando y haciéndolo vida en nosotros. Porque si no lo conocemos, ¿cómo lo vamos a practicar y a pedir, cierto? Así es. Y no desesperarnos, porque también tenemos que ser sencillos. Estamos empezando, somos niños en este caminar. Entonces, vernos imperfectos no nos debe preocupar. Por eso Jesús dice, no te mires, sigue adelante, para no desanimarnos, porque realmente uno cuando se pone a mirarse, sí se ve uno peor que un basurero, ¿no? Frente a Dios, pero él dice, no te mires, sigue adelante, perseverando. Continúa Jesús describiéndonos este vivir en la voluntad de Dios. En el mismo capítulo, es el acto más solemne, más grande, más importante de toda tu vida. Es entrar en el ámbito de la eternidad. El alma, con recibir estos bienes, con sus actos en la voluntad divina, los multiplica y da a todo el cielo doble gloria y honor. Cuando nos fundimos, nuestros actos le dan doble gloria y honor, porque es que como son actos divinos, repercuten en toda la tierra, dándole bienes a toda la humanidad, repercuten en el purgatorio, dando descanso a las almas del purgatorio, y repercuten en el cielo, dándole mayor gloria y honor a las almas. Es una nueva fiesta para todo el empirio, y como el fundirse en mi voluntad es amar y dar por todos y por cada uno sin excluir a ninguno, mi bondad, para no dejarme vencer en amor por la criatura, pongo en ella los bienes de todos y todos los bienes posibles que en mí contengo. Mira lo que dice Jesús. Esto está en el volumen 17, solo que yo no copié todo ahí. Si tú supieras qué haces y qué sucede con el fundirte en mi voluntad, te derretirías, dice Jesús, te derretirías por el deseo de fundirte continuamente. Si supieras lo que sucede cuando te fundes en mi voluntad, te derretirías por el deseo de fundirte continuamente. Y en ese mismo capítulo dice, fundirse en mi voluntad es ser el mártir continuado de mi voluntad suprema. ¿Te parece poco o cosa de nada? Vamos a ver por qué es un martirio. Dice, el vivir en mi voluntad sobrepasa en mérito al mismo martirio. Imaginemos, si el martirio es tan grande que el mártir se va derechito al cielo, se le perdona todo con el martirio. Y esto es más grande que el martirio. El martirio mata el cuerpo. El vivir en mi voluntad es hacer con una mano divina que la propia voluntad quede muerta y le da la nobleza de un martirio divino. Cada vez que el alma se decide a vivir en mi voluntad, mi querer prepara el golpe para matar la voluntad humana y así forma el noble martirio del alma, porque voluntad humana y voluntad divina no hacen alianza juntas. La voluntad humana debe contentarse con permanecer extinguida bajo la potencia de la voluntad divina. Así que cada vez que te dispones a vivir en mi querer, te dispones a sufrir el martirio de tu voluntad. Esto es importante entenderlo, porque ¿por qué Jesús habla de matar la voluntad humana y del morir de la voluntad humana? Nuestra voluntad humana como facultad dada por Dios no sufre el morir que nos imaginamos, no. ¿En qué consiste este morir del que Jesús habla? De no darle nunca vida a la voluntad. No darle vida. Ya hacer la vida de Jesús vida mía. Ya mi vida
se ha hecho una con la de Jesús. Ya la vida de mi voluntad se hizo una con la voluntad de Jesús, de manera que la que queda actuando en la voluntad de Jesús, pero ahí estoy yo con ella. Pero prácticamente ya lo que importa es lo de Jesús, no lo mío. Entonces, en ese sentido es el martirio. Y ese martirio será doloroso o gozoso según como yo lo tome. Porque cuando yo comprendo que todo lo de Dios es lo perfecto, que lo de Dios todo es amor, que todo lo hace para bien, y resulta que, voy a poner de los casos que pueden dar más sufrimiento o más miedo, o a mí me declara el médico un cáncer agresivo, o se lo declara a mi esposo, o se lo declara a mi hijo. Entonces, ¿qué pasa allí? ¿Me sigo fundiendo o no? O sencillamente digo, ay Señor, por favor, que eso no suceda. El fundirse implica desapego. Entregamos todo, hermana. Implica desapego, abandono. El fundirse implica, por eso es un martirio, porque implica desapego, implica abandono. Desapego en cuanto que ya quiero lo que Dios quiere. Así tenga que llorar, como lloró María. Así tenga mi alma que sufrir un martirio y llorar lágrimas de sangre, como le tocó a la Virgen María. Pero como ya es la voluntad de Dios la que me importa, porque ella es la perfecta y es lo mejor de lo mejor. Y mi alma, mi voluntad es nada en relación a la voluntad de Dios, pues yo me abrazo a la voluntad de Dios. Y ahí viene el desapego, Señor, si tú lo quieres, si lo más perfecto es que sea eso, fíjate. Si lo más perfecto y lo más conveniente para el alma de mi hijo es que se vaya a la eternidad a través de ese cáncer, fíjate, Señor, lo que tú quieras. Si este es el medio por el cual yo me voy a ir a la eternidad, Señor, fíjate. Ya tú te encargarás de mi hogar, de mis hijos, de mi esposo. Son tuyos, a ti te pertenece. Ahí viene el desapego, ahí viene el abandono a lo que Dios quiera. Por eso es martirio. Cada vez que el alma se decide a vivir en mi voluntad, mi querer prepara el golpe para matar la voluntad humana y así forma el doble martirio del alma. Porque el alma, lo que le sucedió a Abraham, nos puede suceder a nosotros. Abraham dio el fiat, mata a tu hijo, lo mato. Dios no lo permitió. También puede suceder en nuestra vida. Fiat, Señor, si así tú lo quieres, fiat. El alma dice fiat y después Dios resuelve otra cosa. Lo salva, se cura, pero ya recibió el fiat del alma. Y el alma vivió el martirio del desapego, el martirio del abandono, de morir a eso. Entonces por eso dice, voluntad humana y voluntad divina no hacen alianza juntos, porque ¿qué es lo que hace la voluntad humana? Inmediatamente sumergirse en la divina, lo que tú quieras, Señor. Ahí desaparezco yo para que quede solo lo de Dios. Ese es el reinado de la voluntad de Dios. Por eso la voluntad humana queda muerta, se mantiene extinguida bajo la potencia de la voluntad divina. Por eso cada vez que te dispones a vivir en mi querer, te dispones a sufrir el martirio de tu voluntad. Es un camino de santidad. Aquí está lo que les decías. Yo cuando veo que nada hace sin el préstamo de mi querer, lo doy como don. Porque con pedirlo y volver a pedirlo, porque hay que pedirlo, porque no lo está prestando. Por eso dice, nada sin el préstamo de mi querer, lo doy como don. Porque con pedirlo y volver a pedirlo, ha formado el vacío en su alma, donde poner este don celestial. Y con haberse habituado a vivir con el préstamo de este alimento divino, ha perdido el gusto del propio querer. Ahí está el martirio. Perder el gusto del propio querer, porque ya mi querer es el querer de Dios. Ya uno no tiene querer. Eso se va perdiendo. En la medida en que uno se va ejercitando, eso se va perdiendo. Y ya todos te van, es decir, la santa indiferencia. Ha perdido el gusto del propio querer. Su paladar se ha ennoblecido. Porque es ennoblecido, porque tiene el paladar de Dios, no el suyo. No se adaptará a los alimentos viles del propio yo. Este es el camino para adquirir el don. Hija mía, quiero que primero te fundas en mi querer, que vengas delante de la Majestad Suprema para reordenar todas las voluntades humanas en la voluntad de su Creador, para reparar con mi misma voluntad
todos los actos de las voluntades de las criaturas opuestos a la mía. Bueno, ya este ejercicio vamos a dejarlo para el próximo taller, lo que es el fundirnos y lo que hemos de hacer al fundirnos, ¿verdad? Para ahorita no quiero recargar mucho porque puedan meditar hasta el préstamo para darnos el don. Vamos a dejarlo hasta ahí y ya continuamos en el próximo lunes. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Camino al cielo de la mano de la Reina de la Divina Voluntad.